Entonces estábamos hablando en la última clase de la ecuación de onda, que es esta que vemos aquí, que tiene por soluciones estas que podemos ver aquí abajo, donde el campo eléctrico se puede sustituir aquí, se puede sustituir aquí, y de igual manera la densidad de corriente. Tenemos que tener presente que hay una relación, o estamos considerando una relación lineal entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Cuando sustituimos estas variaciones sinusoidales en la ecuación de onda, podemos cambiarle la apariencia a la ecuación de onda y expresar la ecuación de onda en términos del número de onda y de la amplitud del campo eléctrico. Si estos términos los acomodamos y los pasamos para este lado, todo esto, nos queda una igualdad a cero, donde específicamente este producto de vectores, K por K, corresponde a esta matriz que vemos aquí, donde recuerden que Kx es el valor del número de onda en magnitud en la dirección en X, Ky es el valor del número de onda en la dirección en Y, y Kz es el valor del número de onda en la dirección Z. Recordar que el número de onda es un vector, entonces en coordenadas cartesianas tiene coordenadas Kx, Ky y Kz. Les mencionaba que lo que estoy exponiendo es la teoría general. Entonces, esta expresión, que la llamamos identidad vector, la podemos expresar en términos de matrices de esta manera. Donde observen ustedes, aquí tengo el campo eléctrico que va a tener sus tres componentes, X, Y, Z, y toda esta expresión que está aquí, ya escrita en forma matricial, tiene esta forma. Como mencionaba, este es el planteamiento general, el planteamiento completamente general. Nosotros vamos a ir a situaciones muy específicas, pero considerando que el campo eléctrico no es cero, si el campo eléctrico no es cero, lo que se tiene que hacer cero para tener soluciones aquí es este determinante como un todo. Uno tendría que encontrar las soluciones de este determinante igualado a cero para encontrar las soluciones a esta expresión. Entonces, ese determinante, como bien vemos, depende de la frecuencia y depende de K. Entonces, para encontrar las soluciones aquí, lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones de ese determinante. Y lo que vamos a encontrar como solución es una función de omega y de K. Esa función la llamamos relación de dispersión. Aquí pueden observar ya ustedes, entrando a algo un poquito más simple, cuando yo tengo una función de omega en relación a K, es eso lo que yo llamo relación de dispersión. A manera de ejemplo, ya lo vamos a ver, las ondas en plasma electrónico. Observen, esta es la relación de dispersión. Ya vamos a hablar de ella, pero observen la relación de dispersión. Esto es la frecuencia, aquí está K, esto es la velocidad térmica y esto es la frecuencia del plasma. Entonces termina siendo una función de omega, o que diga es omega en función de K. Y por tanto a esta relación se le llama relación de dispersión. No siempre la dependencia de la frecuencia depende de K. Hay situaciones donde la frecuencia no depende de K, como por ejemplo en el caso de las oscilaciones del plasma, que es el caso que tenemos aquí. Observen que omega
no depende de K, depende de la densidad, de la carga elemental, de epsilon sub 0, de la masa, pero no hay ninguna K por aquí. Entonces esto nos lleva a algo muy importante. Habíamos definido la velocidad de grupo, como la derivada de omega respecto a K. Vean que en este caso, si yo derivo omega respecto de K, como esta relación no depende de K, sería esto como un todo para una densidad constante, sería una constante, la derivada de una constante. Al derivar respecto a K, esto daría 0. Entonces decimos que la velocidad de grupo es 0. Recuerden ustedes que las oscilaciones del plasma habíamos dicho que eran oscilaciones, no ondas, y que por tanto no transportaban energía, no transportaban energía. Pues eso nos queda demostrado aquí porque la velocidad de grupo para las oscilaciones del plasma da 0. Y la velocidad de grupo es la velocidad con la que se transporta la información. En una oscilación no se transporta la energía, la información no se transporta. Por tanto, no hay velocidad de grupo. Entonces, esto es una característica muy importante que en una oscilación la velocidad de grupo siempre va a ser 0. En una oscilación la velocidad de grupo va a ser 0. Por tanto, no se transporta energía en una oscilación. Mientras que en una onda, llamamos y decimos que tenemos una onda cuando la velocidad de grupo es diferente de 0, porque eso sí nos deja claro que se transporta energía. Al haber velocidad de grupo, quiere decir que se está transportando energía. Entonces, recordar, y esto es lo más importante, cuando yo tengo omega en función de K, o omega como algo dependiente de valores constantes, yo llamo a eso relación de dispersión. Relación de dispersión. Vamos a ir analizando casos diferentes para distintas ondas y nos vamos a enfocar a dar directamente la relación de dispersión, porque por un tema de tiempo no podemos ponernos a obtener, a deducir cada una de las relaciones de dispersión. Antes de empezar con el primer caso, quiero que entendamos bien gráficamente lo que significa cuando tenemos la gráfica omega en función de K. Observen, aquí en el eje Y tengo omega y en el eje X tengo K. Entonces voy a tomar la función de dispersión y la grafico, omega en función de K. Me puede quedar de distintas formas y vamos a encontrar que hay toda una variedad de formas. Pero una podría ser, por ejemplo, así curva, como ven ustedes. Otra podría ser una línea recta. Entonces, si nosotros estamos definiendo la velocidad de grupo como la derivada de omega respecto a K, y yo lo que tengo aquí es una gráfica de omega en función de K, entonces yo sé que en un punto determinado, si trazo la tangente en ese punto, lo que estoy mostrando ahí es la derivada de omega respecto de K, que eso es la velocidad de grupo. La derivada de omega respecto a K es la velocidad de grupo. Entonces, mi relación de dispersión tiene esta tendencia y si yo quiero encontrar la velocidad de grupo, es nada más calcular la tangente en cualquier punto que correspondería a la derivada de omega respecto de K. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad de fase? La velocidad de fase, que recordemos, está definido de esta manera, velocidad de fase, omega entre K. Lo que tendríamos que hacer es trazar una línea recta desde el origen hasta el punto, desde el origen hasta el punto. Y entonces aquí tendríamos esta altura es justamente omega.
y voy a ponerlo aquí en otro color. Y esta otra dimensión es justamente K. Entonces, claro, si yo quiero calcular la pendiente de esta línea celeste, nada más sería omega entre K, que corresponde justamente a la velocidad de fase. Entonces, la velocidad de fase, siempre en una gráfica omega K, va a ser esa línea recta que sale del origen y que va a parar al punto del cual queremos calcular la velocidad de fase. Si usted compara la pendiente de esta línea verde con la pendiente de esta línea celeste, claramente la pendiente de la línea celeste es mayor a la pendiente de la línea verde. Por tanto, la velocidad de fase en este escenario es mayor a la velocidad de grupo, porque la línea correspondiente a la velocidad de fase tiene más pendiente que la verde. Entonces, insisto, la pendiente de esta línea celeste es la velocidad de fase y la pendiente de esta línea verde es la velocidad de grupo. Ambas velocidades pueden ser diferentes o podría darse el caso que sean iguales. ¿Cuándo logramos que sean iguales? Observen, justamente, si yo tengo de nuevo el punto acá, pero tengo una relación lineal entre omega y K, la pendiente aquí en este punto sería esta. Y si pinto la velocidad de fase como la pendiente de esa línea que va del origen al punto, observen, ambas líneas rectas, la verde y la celeste, tienen la misma pendiente. Por lo tanto, en esta situación, la velocidad de grupo y la velocidad de fase son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Entonces, ese sería un escenario donde tengo una perturbación donde su velocidad de fase y su velocidad de grupo son iguales. Recordemos que la velocidad de grupo es la velocidad con la que se transporta la energía. Pero en este escenario de acá, la velocidad de grupo es menor que la velocidad de fase. Vamos a empezar a analizar casos particulares, empezando con ondas electrónicas. Y aquí pongo entre paréntesis electrostáticas. Recordemos que habíamos dicho que significa electrostáticas, que no hay campo magnético perturbado. El campo magnético perturbado es cero. Únicamente hay campo eléctrico perturbado. Esta onda que vamos a ver no tiene campo magnético perturbado, como si lo tiene, por ejemplo, una onda electromagnética. Esto se llama una onda electrostática y es una onda que se da en los electrones. Por eso se le llama ondas electrónicas. Esta onda suele darse cuando no hay campo magnético. Voy a marcarlo esto para resaltar. Cuando el campo magnético es cero, suponga que el plasma no está expuesto a campo magnético, o cuando la propagación de la onda es paralela al campo magnético uniforme. Suponga por un momento que en este plasma el campo magnético B0 apunta en esta dirección. Entonces, para tener esta situación que vamos a describir, el número de onda, es decir, la propagación de la onda, tiene que ser paralela a ese campo magnético. La onda tendría entonces que estarse propagando en la misma dirección del campo magnético. Insisto, esta relación de dispersión que les voy a mostrar se cumple siempre y cuando tenga dos condiciones. Una de ellas, ¿verdad?, que no haya campo magnético, el plasma no está inmerso en campo magnético, o la otra situación es que la onda se esté propagando paralela al campo magnético al que está inmerso el plasma.
Si eso es así, la onda que yo tengo ahí sigue esta relación de dispersión. Vean que esa frecuencia de esa onda depende de la frecuencia del plasma. Y la frecuencia del plasma depende de la densidad. Entonces, si la densidad crece, esta frecuencia de esta onda va a crecer. Depende del número de onda en magnitud y depende de la velocidad térmica. También la velocidad térmica la afecta. Recordemos que la velocidad térmica está relacionada con el movimiento cinético, el movimiento térmico. Entonces el movimiento térmico también modifica la frecuencia de la onda como tal. Si nosotros graficamos esa relación de dispersión, esta que tengo aquí, usted en una gráfica omega k grafica esa función. Vean que aquí tengo k y aquí claramente está omega. Entonces, si grafico eso, me queda esta forma que ven aquí. De nuevo, si tomo un punto P de interés y trazo una línea tangente a ese punto P, eso sería la velocidad de grupo. Si quiero pintar la velocidad de fase, entonces es una línea que va del origen al punto P. Y entonces esta línea sería la velocidad de fase. En este punto P, ¿cuál es mayor? La velocidad de fase es mayor que la velocidad de grupo. Podríamos tener varias situaciones. Si suponga que nos vamos a otro punto, voy a elegir aquí un punto, por ejemplo, aquí, más abajo, y luego voy a irme a un punto más arriba. Voy a borrar aquí para que no se superponga. Entonces, insisto, voy a tomar un punto aquí. Con esto, entonces, trazo una línea tangente. La puedo comparar con esta línea tangente aquí. Recuerden que la línea tangente es la velocidad de grupo. Entonces, llamemos a este punto 1, llamemos a este punto 2. La velocidad de grupo en el punto 2 es mayor porque la tangente es mayor. La velocidad de grupo aquí es menor. Y podríamos llegar a un escenario. Vamos a ver, voy a ponerlo por aquí. Por ejemplo, aquí en el propio origen, donde tendríamos que la tangente quedaría completamente horizontal. Llamemos a ese punto el punto 3. Entonces observen cómo cuando me voy acercando a valores de K cercano a 0, la velocidad de grupo empieza a caer, a caer, a caer, hasta hacerse 0. Aquí en 3, la velocidad de grupo se hizo 0. En 2, yo tengo un valor de velocidad de grupo. En 1, tengo un valor de la velocidad de grupo. Y la velocidad de grupo, ¿con qué se relaciona? Con la velocidad con la que se transporta la energía. Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 hay transporte de energía, porque la velocidad de grupo es diferente de 0. Pero en el punto 3, la velocidad de grupo se hizo 0. Por lo tanto, no hay transporte de energía. ¿A qué corresponde eso? A una oscilación. O sea, lo que estamos viendo es que en 2 y en 1 yo tengo velocidad de grupo, por tanto lo que tengo es una onda, pero si yo empiezo a bajar en valores de K, en esta dirección,
esa onda, al llegar aquí a la posición cercana a K igual 0, se me convierte en una oscilación. Se me convierte en una oscilación y tiene sentido porque vean que si nos vamos a la, si nos vamos a la relación de dispersión, que es la que está aquí arriba, ¿qué significa que K se haga 0 en la relación de dispersión? Que esto como un todo desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Que la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia del plasma. Y cuando K es igual a 0, ¿qué dijimos? Que tenemos una oscilación. ¿Tiene sentido decir que esto es una oscilación? Sí, porque estamos diciendo que la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia del plasma. Y dijimos que cuando la frecuencia de la onda es igual a la frecuencia del plasma, lo que tengo es la oscilación de plasma. La oscilación de plasma tal cual. Entonces esta onda electrónica, para valores de K pequeños cercanos a 0, se transforma de una onda a una oscilación y se transforma a la oscilación habitual, que es la oscilación de los electrones en relación a los iones, y es la oscilación del plasma. Vayámonos a caso extremo, yendo a valores de K muy grandes. Por ejemplo, ya en esta dirección. Insisto, aquí está el valor de K. Observen, me estoy yendo a valores de K muy grandes. Entonces, voy a tomar un punto. Vamos a marcarlo aquí. Voy a tomar un punto aquí, lo más lejos que puedo. Y trazo la tangente en ese punto. Pero luego me voy a trazar la línea que representa la velocidad de fase. Entonces, observen. Ambas quedan tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que para valores de K muy grande, la velocidad de grupo, representada por la pendiente de la línea verde, se hace igual a la velocidad de fase, representada por esta línea celeste. Es decir, para valores de K muy grandes, la velocidad de fase y la velocidad de grupo de esta onda electrónica se hacen exactamente iguales. La velocidad con la que se transporta la energía termina siendo igual a la velocidad de fase. Pero si los valores de K se van haciendo pequeños, esa onda llegará a un momento donde se me convierte en una oscilación. El lado extremo es cuando esa onda llega a una condición donde la velocidad de grupo y de fase se hacen exactamente iguales. Vean que la relación de dispersión me dice a mí que depende de la velocidad térmica. Recordemos que la velocidad térmica es esa velocidad media del conjunto de electrones, en este caso, que depende de la temperatura de los electrones y de la masa de los electrones. Eso es la velocidad térmica. Y la velocidad térmica está asociada al movimiento térmico, al movimiento cinético. Entonces, hagamos un análisis de esta relación de dispersión, sabiendo ya que podemos interpretar la gráfica de la relación de dispersión. Enfoquémonos ahora en lo siguiente. Esta es la relación de dispersión que tenemos. Aquí quedó velocidad térmica al cuadrado. Si yo derivo esto, me quedaría 2 omega derivada de omega. La frecuencia del plasma es constante, por lo tanto al derivarla desaparece, porque estoy derivando respecto a K, rigurosamente a K y omega. Entonces derivo aquí respecto a omega, pero omega P es un valor constante, entonces la derivada de esto respecto de K es 0, porque no depende de K. Y esto lo derivo respecto a K, me quedaría la velocidad térmica, que es constante, 2K por la derivada de K. Y como la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de K, claramente
Bueno, este término lo pasamos aquí y estos los pasamos al otro lado. Entonces me quedaría K entre omega, se cancela este 2 con este 2, K entre omega velocidad térmica. Pero si nos acordamos esto que está aquí, definimos la velocidad de fase como omega entre K. Entonces claramente 1 partido velocidad de fase es igual a K partido de omega. Y aquí lo que tenemos es K partido de omega, que sería igual a 1 partido de velocidad de fase. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la velocidad de grupo es 3 medios la velocidad térmica al cuadrado partido la velocidad de fase. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría entonces si, voy a ponerlo aquí de nuevo, qué pasaría si la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase, como es el caso cuando K es muy grande? Entonces observen, estoy diciendo que esta se hace igual a esta. Es decir, yo podría multiplicar esta por esta, porque son iguales, lo que me daría velocidad de grupo al cuadrado, que sería igual a 3 medios velocidad térmica al cuadrado. Y si yo saco raíz a ambos lados, me quedaría que la velocidad de grupo sería igual a 3 medios la velocidad térmica. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase, que es cuando K, el número de onda de magnitud, se hace muy, muy grande, lo que estamos diciendo es que la información que se transporta a la velocidad de grupo se transporta proporcional a la velocidad térmica. O sea, la velocidad con la que se transporta la información en la onda es proporcional a la velocidad térmica. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y si nos devolvemos a la gráfica anterior, observen, volvamos aquí. Habíamos analizado un punto muy, muy lejos. Vamos a ponerlo aquí. Un punto por aquí. Entonces dijimos que la velocidad de fase y la velocidad de grupo se hacen iguales. Gráficamente vemos que la línea verde y celeste tienen la misma pendiente. Entonces la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase y el análisis que acabamos de hacer nos dice que si ambas velocidades se hacen igual, la velocidad de grupo es proporcional a la velocidad térmica. Entonces, para valores de K muy, muy grandes, tendríamos entonces que la velocidad con la que se transporta la información, la energía, es proporcional a la velocidad térmica. Por último, ¿qué significa K desde el punto de vista de magnitud? Bueno, por definición, K es igual a 2pi partido de lambda, donde lambda, recordemos, lambda es la longitud de onda. Entonces, ¿qué significa que K tienda a 0? Que es el caso, por ejemplo, cuando se convierte la onda en una oscilación, que el K
perdón, que lambda tiende a infinito. Entonces, aquí lo que tenemos, cuando nos acercamos a cero, en realidad lo que estamos teniendo son longitudes de onda muy, muy grandes. ¿Qué significa que K tienda a infinito? Que lambda tiende a cero. Entonces aquí, cuando K se hace muy, muy grande, lo que tenemos es lambda cero. Ahora, hay una relación entre lambda y la frecuencia. La frecuencia es proporcional a 1 partido de lambda. Entonces, si lambda tiende a infinito, es porque la frecuencia tiende a cero. Entonces, en este escenario, la frecuencia está tendiendo a cero. Y en el escenario de lambda tendiendo a cero, sería la frecuencia infinita. Entonces, aquí tendríamos la frecuencia infinita. En conclusión, ¿qué significan valores? ¿Qué significan valores de K grandes? Valores de K grandes significa entonces lo que estamos hablando de valores de K grandes significa frecuencias grandes y valores de K pequeño, frecuencias pequeñas. Por tanto, en esta gráfica, cuando nos movemos hacia acá, nos estamos moviendo a frecuencias de ondas en los electrones o ondas electrónicas, frecuencias altas, mientras que cuando nos vamos bajando aquí, lo que vamos obteniendo son frecuencias de ondas en los electrones bajas. Frecuencias bajas aquí y en este otro extremo frecuencias altas. Eso es lo que tenemos. Entonces, para frecuencias altas en esas ondas de electrones que están presentes en los electrones, lo que sabemos es que la información, la energía se va a transportar de una manera proporcional a la velocidad térmica y que esa onda, conforme la frecuencia de la onda baje, va a llegar a un punto donde esa onda, su velocidad de grupo se hace tan pequeña que llega a hacerse cero y esa onda se convierte en una oscilación. Y ahí tenemos la simple oscilación del plasma, que es la que hemos venido hablando desde la unidad 1, porque K se hace cero, este término desaparece y queda nada más que la frecuencia es igual a la frecuencia del plasma, no depende de K, la velocidad de grupo es cero y entonces tengo una oscilación. Muy bien.